Bueno, el día de hoy vamos a estudiar lo referente a la continuidad de funciones. Vamos a escribir como título acá, continuidad de funciones. Esto tiene que ver con el comportamiento de las funciones que se da en un sistema de dos dimensiones. Por ejemplo, antes de dar la definición, voy a escribir por acá, por ejemplo, voy a dibujar un sistema referencial de dos dimensiones para ir más o menos indicando de qué se trata. Vamos a hacer dos pequeños gráficos alusivos para que nos demos cuenta de qué es lo que está sucediendo con esto. Aquí este lo voy a indicar con el eje Y, aquí este lo voy a indicar con el eje X, este con el eje Y y este con el eje X. Y ahora voy a trazar una función que haga lo siguiente. Ella comienza aquí y llega hasta aquí. Pero cuando llega aquí, entonces ella viene y hace esto. Ahora, en esta parte de aquí voy a escribir un pequeño circulito y aquí este lo voy a dejar oscuro. Ahora voy a hacer otro tipo de función acá. Y voy a hacer una función que haga esto. De tal manera que, vamos a ver, que la función haga esto. Y que yo le pueda quitar a esa función una pequeña partecita aquí. De tal manera que yo pueda hacer un pequeño circulito acá. Si nosotros podemos visualizar, bueno, está muy grande el circulito, vamos a poner un poquito más pequeño. Si nosotros podemos visualizar, la curva que está en azul representa la función. Y aquí la curva que está en azul representa la función. Aquí se puede ver claramente de que la función presenta un salto. ¿Por qué? Porque la función viene aquí en forma continua y de pronto aquí hace un salto y sigue la función. De igual forma, en esta parte que yo tengo acá, yo veo que la función viene aquí, pero cuando llega aquí, hay un salto y ella viene y retoma el valor aquí. Esto es lo que quiere decir es que cuando uno hace el estudio de la función y hace el estudio, por ejemplo, en esta parte para el valor de x que yo puedo definir aquí, en este valor de x la función está presentando una discontinuidad porque hay un salto en esta parte. Y de igual forma aquí se presenta lo mismo. Esto se ve reflejado con una definición. Para ir un poco más rápido, lo que vamos a hacer es que yo voy copiando ciertas definiciones que están dadas en el texto, el libro de James Stewart, y voy pegando allí y ustedes van viendo. Entonces voy a pegar aquí una expresión. Esto que está acá va a representar para nosotros la definición número 1 que tiene que ver con la continuidad de una función. Y fíjense que aquí estoy diciendo yo que yo tengo una función f de x. Esta función f de x que yo tengo acá es continua en el número x igual a si precisamente el límite de la función cuando x tiende a es igual a f de a. Es decir, que yo me tengo que acercar por la derecha y me tengo que acercar por la izquierda. Recuerden que cuando yo tengo un valor de x igual a y yo me quiero acercar por la derecha, yo digo, bueno, x, yo me voy a y me acerco por su derecha. Pero si yo quiero saber el valor de x cuando tiende a ahora por la izquierda, le coloco el signo negativo. Ok, esta expresión que está acá tiene como una especie de tres definiciones implícitas. Esas tres definiciones implícitas que se desprenden de allí son las siguientes. La primera, que la función f en a exista. Quiere decir que la función evaluada en el punto debe estar bien definida. Segundo, que cuando yo aplique el límite cuando a de la función f de x, también exista este valor. Al existir la función evaluada en a y el límite de la función cuando x tiende a, lo último que tiene que ocurrir es que la función evaluada en a sea precisamente igual al límite cuando x tiende a
de la función f de x. Si se cumplen estas tres condiciones, nosotros podemos decir ya en conclusión de que la función f de x es continua. ¿Y dónde va a ser continua? En el número x igual a. Este número del cual nosotros estamos hablando aquí en esta definición. Ahora, puede ocurrir que esto no se cumpla. Si alguno o más incisos, y voy a escribir aquí 1, 2 y 3, no se cumplen, entonces podemos argumentar de que la función f de x es discontinua. Bueno, no me cabe ahí, vamos a dejarlo ahí en discontinua. Y entonces ustedes dirán, ay, ¿cómo se pudiera uno verificar de que una expresión en todo caso no es discontinua? Bueno, para eso yo voy a tomar un gráfico de alguna función y lo vamos a estudiar. Voy a estudiar aquí una función, pero voy a colocar su gráfico. Lo voy a copiar del texto que está bien explicado y lo vamos a colocar aquí. Le voy aquí a decir que me lo pegue. Y aquí tengo esto. Si nosotros observamos este gráfico acá, lo voy a ampliar lo suficiente para que se pueda ver bien claro. Si nosotros vemos aquí este gráfico, yo tengo aquí el eje Y, tengo aquí el eje X, y lo que está en azul es la función. Ahora, nosotros podemos observar aquí que en este valor que está aquí, hay un salto. Quiere decir que la función en ese punto está de forma discontinua. Ahora ya viene y sigue bajando y llega aquí y nosotros podemos ver claramente en esa expresión que yo puedo hacer una proyección desde aquí hasta aquí y ver que cuando ella está en 3 toma el valor, pero después cuando sube para continuar la gráfica de la función, en esta parte que está aquí, está presentando otra discontinuidad. Y aquí está presentando otra discontinuidad. Y aquí está presentando otra discontinuidad. Ahora, yo voy a analizar algo aquí con respecto al número 5, a este número que está aquí. Resulta que yo me voy a acercar al 5 por la derecha. Cuando yo me acerco al 5 por la derecha, yo estoy bajando aquí en la función, pero se está presentando una discontinuidad. Pero cuando yo me acerco aquí al número 5 por la izquierda, también se está presentando una continuidad. Pero lo más cumbre del caso es que observen aquí que este es el valor que toma la función que está en azul cuando x igual a 5. Conclusión de todo esto, en esta parte que yo tengo acá, una conclusión de todo esto, que cuando yo tengo el límite y digo que x se está acercando a 5 por la derecha y por la izquierda, de esa función f de x, la función f de x es la que está en azul, ahí podemos ver claramente de que eso es diferente a la función evaluada en 5. ¿Por qué? Porque la función evaluada en 5 me da este resultado. Aquí, esta es la función f evaluada en 5. Yo no puedo decir que es este valor porque aquí, en este valor, se está presentando una discontinuidad. Se está presentando un salto. Entonces ahí podemos decir indudablemente de que la función f de x es discontinua exactamente en x igual a 5. Existen más ejemplos que nosotros podemos considerar. Déjenme ver algo un minuto acá. Ya entró Cristian Morales, el único que entró hoy. Bueno, vamos a seguir. Saludos, Cristian. Ok, vamos a ver. Sí, estamos aquí.
Bueno, Cristian, usted es el único que entró hoy a clase. Vamos a continuar la clase aquí, pero lo vamos a hacer un poquito más rapidito apoyándonos en el libro porque nos falta mucho material. Voy a copiar unos ejemplos que están descritos aquí y los vamos a analizar uno por uno, ¿ok? Y todo esto está en el libro. Lo que pasa es que yo lo que voy a hacer es que voy a facilitar, vamos a decirlo así, con el libro el estudio de esta parte. Lo voy a ampliar para acá y lo voy a ampliar para acá. Ya va. Para que quede bastante grande. Bueno, aquí yo tengo un ejemplo. Dice, ¿dónde es discontinua cada una de las siguientes funciones? Vamos a analizar a la función A y lo voy a hacer por acá. Si yo tengo a la función A que le voy a colocar a respuesta porque voy a estudiar esta que está aquí, nosotros podemos ver de que si yo voy a calcular el dominio de la función f de x acá, todo el numerador es un polinomio y se puede sustituir en los reales. Pero en el denominador, el valor de 2 no puede estar definido. Es decir, que el dominio de la función es todos los reales quitándole el 2. O en otras palabras, el 2 no pertenece al dominio de la función. ¿Qué es esto? De que la función es discontinua precisamente en x igual a 2. Aquí. Vamos a estudiar ahora la función b. Y le coloco, ya va un momentico que se me pegó esto aquí. Vamos a estudiar ahora la función b. Si nosotros estudiamos aquí la función b, la función tiene dos partes. Me dice, esta función vale esto si x es diferente de 0. Es decir, que el 0 no lo puedo sustituir aquí. Puedo sustituir cualquier valor que yo tenga. Pero esta misma función en la segunda parte vale 1 cuando x es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros lo vemos en perspectiva, si yo tengo la función y yo la evalúo en 0, eso me da 1. ¿Por qué? Porque resulta que eso que está allí es la segunda parte. Si x es igual a 0, la función vale 1. Y eso es lo que yo tengo aquí. Si x vale 0, la función vale 1. Ahora, si yo voy a estudiar el límite cuando x se está acercando al número 0 de 1 sobre x al cuadrado, aquí en la primera parte de esta expresión, nosotros vimos en clase que esa expresión me daba el resultado de más infinito. Nosotros podemos ver claramente, esto recuerden que no es un número, es una expresión. Es decir, que esta parte que está acá no existe, porque en el infinito positivo eso no existe. ¿Qué conclusión puedo sacar con esto? Que la función evaluada en 0 me da 1, pero que el límite cuando x tiende a 0 de la función f de x, que es esto, se va al infinito, es decir, que son diferentes. Conclusión de esto, en x igual a 0, la función es discontinua. Vamos a estudiar ahora el ejemplo que es el ejemplo C. Voy a ver si puedo recortarlo para ponerlo un poquito más abajo. ¿Ok? Vamos a ver si me permite recortarlo. Voy a hacer esto. Y le digo control. Vamos a ver, parece que no me lo deja recortar. No me lo. Vámonos al texto a ver si lo puedo recortar del texto. Yo creo que sí. Listo, en el texto sí lo puedo recortar claramente. Vamos a estudiar ahora la parte C.
Entonces voy a colocar por aquí ser respuesta. Y para eso voy a pegar lo que acabo de copiar, que es este que está aquí. Lo voy a ampliar lo suficiente para que lo podamos ver con claridad. Yo creo que aquí está bastante grandecito. Si ustedes ven la parte C, que es la que está definida aquí, dice, esta función f de x tiene dos partes. Esta primera parte que yo tengo acá es lo que vale esta función cuando x tiene que ser diferente de 2. Pero esta función vale 1 precisamente cuando x vale 2. Entonces ustedes de forma muy cómoda pueden decir aquí que si ustedes tienen la función y la van a evaluar en 2, que es el x, el resultado le está dando 1. Pero si ahora ustedes, pero si ahora ustedes le van a aplicar el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos x menos 2, todo dividido entre x menos 2, yo tengo que ver si esto tiene alguna posibilidad de resolverse, porque el número 2 yo no lo puedo sustituir aquí. Así que yo vuelvo a escribir mi límite en esta parte y la parte de arriba yo la voy a factorizar. ¿Cómo se factoriza eso? Como el producto de dos binomios. Y yo tengo que buscar dos números que sumados me den menos 1 y multiplicados me den menos 2. Esos números indudablemente son el menos 2 y el más 1. Menos 2 más 1 me da menos 1. Y menos 2 por 1 me da menos 2. Todo eso dividido entre x menos 2. Lo encierro entre paréntesis solo con la idea de que yo puedo simplificar. Ahora, si x tiende a 2 y el único valor que me queda aquí, esto me da como resultado 3. Ahora yo vengo y les pregunto, ¿la función f evaluado en 2 es igual al límite de la función f de x cuando x tiende a 2? La respuesta es no, porque aquí este resultado me dio 1 y aquí este resultado me dio 3. Quiere decir que en esta parte el 1 es diferente de 3 y puedo sacar como conclusión de que la función f de x es discontinua en el valor numérico de x igual a 2. Es decir, que en una prueba yo les puedo colocar un problema como el A, un problema como el B o un problema como el C para analizar en todo caso si la función es continua o no en los valores que se están especificando en esta parte. Hay otra parte acá que es esta función. Esta función a mí no me gusta utilizarla, pero la voy a utilizar, se las voy a explicar porque en algunos libros está. Normalmente no se estudia, pero se las voy a explicar. Y vamos a colocarla aquí. Esta sería la ABCD, ABC, este sería el D. El de respuesta. Y vamos a pegarlo. Y aquí lo cargo. Para que se vea bien, vamos a ampliarlo para que lo podamos estudiar. Esta función que está aquí se llama la función entero mayor que. Esta función la voy a colocar por acá. Se define como la función entero mayor que. Por supuesto que si nosotros lo vemos en perspectiva, tomemos otra hoja, si nosotros lo vemos en perspectiva,
tiene discontinuidades en todos los números enteros. Y ustedes dirán, ¿por qué? Voy a anotarlo por acá. Véase que dicha función presenta discontinuidades en todos los números enteros. ¿Por qué? Porque si yo le aplico el límite cuando x tiende a cualquier valor de n que pertenezca a los enteros, y yo establezco aquí la función esta que está aquí, que es como si yo dijera doble corchete. Ya va, discúlpenme, se me pegó el marcador. Y digo acá, doble corchete, x, doble corchete. Esta es la función entero. Entonces, esto no existe si n es un entero. Para eso hay una explicación. Porque, por ejemplo, si x tiende a n y aquí yo coloco 10.1, yo puedo decir cuál será el entero mayor que este, y este es 2. Si yo tomo otro valor, por ejemplo, 1,1, el entero mayor que 1,1 es 2. Y fíjense que aquí los valores me están dando diferentes. Yo puedo estudiar aquí un valor decimal y el entero de él es este que está aquí. Por eso ese no existe para nosotros. Hay otra definición que se ve claramente acá, que también la voy a considerar. Y es la siguiente. Vamos a acomodarla aquí. Vamos a aumentarla un poquito. Vamos a agrandarla para que se vea bastante bien. Y dice aquí, una función f de x es continua por la derecha de un número x igual a a si el límite precisamente me da la función en a. Y es continuo por la izquierda en x igual a si precisamente cuando yo estudio el límite de la función en f de x me da f de a. Aquí pudiéramos ver algún ejemplo para ver qué es lo que ocurre. Por ejemplo, yo voy a tomar la gráfica de una función. Esa gráfica de la función va a ser la gráfica de la función el entero mayor. Este es para que lo entendamos. Para que no quede en el aire la explicación del entero mayor. Aquí está. Y la voy a ampliar un poquito. Vamos a ampliarla para acá. Y la vamos a ampliar para acá. Y la vamos a ampliar para acá. Observen que aquí tengo la función. Miren, esta función. Entonces, si nosotros podemos visualizar, cada vez que yo voy a usar la función, aquí me va a presentar un salto. Porque cuando yo voy a evaluar la función en 1, el entero mayor que él es 2. Si voy a evaluar en 2, el entero mayor es 3. Si voy a evaluar en 3, el mayor entero es 4. ¿Qué quiere decir? Que si yo evalúo esta función en 3 aquí, el mayor entero de él es el que sigue, que es el 4. Pero resulta y acontece que en 4 va a haber un salto. En 3 va a haber un salto. En 2 va a haber un salto. Viéndolo en perspectiva, aquí, en este ejercicio,
la función va a presentar una discontinuidad por la izquierda. ¿Por qué va a presentar una discontinuidad por la izquierda? Lo voy a pegar aquí para que se den cuenta del por qué es discontinuo por la izquierda. Voy a pegarlo aquí. Y lo voy a poner aquí y lo vamos a analizar lo más grande posible. Bueno, muy grande. Bueno, ni tan grande. Si nosotros vemos esta función aquí, yo estoy estudiando aquí a n por la derecha. Y si yo estudio n por la derecha, me da un valor de n. Es decir, yo estoy estudiando aquí el valor de n por la derecha. Pero si yo le estudio el n por la izquierda, yo tengo que restarle la unidad. Porque si yo, por ejemplo, yo voy a estudiar el 3, porque me voy a acercar al 3 por la izquierda, yo le tengo que restar la unidad. Y aquí se puede ver claramente que en esta parte la función indudablemente es igual, pero por la izquierda el resultado n es de la forma n-1 y es diferente al n, porque aquí me da n y aquí me da n-1. Es como si yo les dijera, yo voy a evaluar aquí la función en 3. Y cuando yo evalúo la función en 3, me voy hacia arriba y me doy cuenta que aquí el valor es 4, por decir algo. Pero este es el valor con un salto hasta aquí en un punto que yo puedo llamar aquí 4. Entonces yo tendría que restarle 1 en todo caso aquí para ver si la función existe o no. Por eso yo no explico mucho esta función en clase, porque esa función a veces a mí me presenta inconvenientes. Vamos a ver lo que es la continuidad, que esto sí es más claro. La continuidad sobre intervalos. Y ustedes dirán, ¿y eso cómo es? Ah, claro, porque yo puedo ahora estudiar una función que esté definida en un intervalo bien descrito. ¿Ok? Entonces yo voy a copiar esa definición y la vamos a pegar. Ya saben, como les dije, por una situación de ir adelantando el proceso. Vamos a ampliarlo para que se vea mejor. Y aquí está la definición. Dice que yo tengo una función que es continua en un intervalo si es continuo en cada número del intervalo. Ahora miren acá lo que dice en el paréntesis. Si la función está definida solo en un lado de un punto extremo del intervalo, entonces entendemos por continua en el punto externo y como continua por la derecha o continua por la izquierda. Y ustedes dirán, ¿y eso cómo es que es, profesor? Por ejemplo, vamos a una hoja más para que lo analicemos. Vamos a suponer que yo tengo la función f de x que es igual a 1 menos la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y que esto lo voy a estudiar yo en un intervalo cerrado que es menos 1,1. Si yo hago una recta, que es la recta real, por acá sabemos que es menos infinito, por acá sabemos que es más infinito, por aquí tengo el valor de menos 1 y por aquí tengo el valor de 1. Como este intervalo es cerrado, yo puedo escribir un corchete acá y un corchete acá, y todos los puntos que están aquí es donde yo voy a estudiar al intervalo. ¿Qué quiere decir? Que dentro de este intervalo puede haber un número A. Recuerden que X es un número A que puede estar dentro de este intervalo. Quiere decir que este valor de A, que es un número, puede ser mayor que el menos 1 y menor que el 1, porque está dentro de ellos dos.
¿Qué indica esto? Que si yo le digo el límite, cuando x tiende a A de la expresión 1 menos la raíz de 1 menos x al cuadrado, esta parte que está aquí, si yo le aplico sustitución directa, indudablemente que me va a dar 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos al cuadrado. Ahora, si yo tomo la función f de x, que es precisamente esto que voy a escribir en rojo yo aquí, y digo que es 1 menos la raíz de 1 menos x al cuadrado, cuando yo evalúo la función en A, eso me queda 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos A al cuadrado. Ahora, observemos esta parte y observemos esta parte. ¿Cómo son esas dos partes en todo caso? Iguales. Es decir que dentro de este intervalo, para un valor de x igual a A, que no está tomando los extremos, que está definido entre menos 1 y 1, el límite me dio esto y la función me dio esto. Quiere decir de que ellas dos son iguales. Ahora, yo puedo obtener aquí que voy a estudiar a la función, vamos a hacerlo en otro color, que yo voy a estudiar al límite de la función cuando x tiende a 1 por la derecha. Y voy a escribir la función f de x. Recuerden que la función f de x es esta que yo tengo aquí. ¿Ok? Si eso es cierto, y yo sé que el 1 está aquí, entonces yo vengo y le digo, ah, profesor, ¿y cómo queda esto entonces? Que va a estudiar el 1 por la derecha. Bueno, si yo voy a estudiar esta función por la derecha de la parte de acá es porque yo me tengo que acercar al 1 por aquí. Pero si nosotros vemos en esta estructura, acercándonos al 1 por la derecha, perdón, no me puedo acercar por 1 por la derecha, perdón. Vamos a acercarnos al menos 1 por la derecha, perdón, por aquí. ¿Por qué? Porque este es el intervalo. De aquí para acá no está definido y de aquí para acá no está definido. Entonces me voy a acercar al valor de 1 que está aquí, que es negativo por la derecha. Entonces vamos a cambiarlo aquí. Aquí es el valor de menos 1 por la derecha. Si nosotros vemos esto, cuando yo me acerco por la derecha, los valores que están aquí van a estar muy cercanos al 0. Quiere decir que en esta parte que yo tengo acá, es como si yo dijera que el límite de la función en f de x me va a dar a mí como resultado 1. Porque al acercarme por la derecha de este valor, aquí muy cerca al 1, al sustituirlo acá, el 1 con el valor muy cerca al 1 va a tender a 0. Y el límite en todo caso me va a dar 1. Quiere decir que este 1 va a representar lo mismo que la función f evaluada en menos 1. Porque si yo tomo la función f evaluada en menos 1 y yo la meto aquí, menos 1 al cuadrado es 1. 1 menos 1 es 0. Y el resultado me da 1, que es precisamente lo que yo tengo acá. De igual forma, yo voy a tener el límite, pero ahora cuando el x se está acercando a 1 por la derecha. ¿Por qué a 1 por la derecha? Porque este es el 1 y por la izquierda. Y yo me voy a acercar al 1 por aquí, por la izquierda de él. Entonces aquí tengo que borrar esto. Este aquí es por la izquierda, disculpen acá ustedes. Y si yo me acerco al 1 por la izquierda, indudablemente que me va a dar 1. Quiere decir que la función evaluada en 1 también me da como resultado 1. Entonces, conclusión de todo esto, la función es continua
en el 1 por la derecha y en el 1 y por el menos 1 en la izquierda. Perdón, el 1 por la derecha y el 1 por la izquierda. Y resulta que adentro, cuando yo calculé todos los valores, la función indudablemente que es continua. Entonces, ¿qué puedo decir con esto? Finalmente, la función f de x es continua en todo el intervalo cerrado que comienza en -1 y termina en 1. No pierdan de vista de que yo tengo el eje real, yo lo identifico por acá menos infinito, por acá más infinito. Aquí voy a establecer el -1 y aquí voy a establecer el 1. Resulta que para todos los valores que están aquí dentro, cuando x igual a me está dando continuo. Y cuando estudio aquí al 1 negativo acercándome por la derecha, y cuando estudio aquí al 1 positivo acercándome por la izquierda, también se está presentando una continuidad. Entonces ustedes dirán, geométricamente, ¿cómo sería eso, profesor? Bueno, fíjense que la función que a mí me están dando es la función f de x igual a 1 menos la raíz cuadrada, ¿dónde está? Al principio, 1 menos x al cuadrado. Pero algebraicamente, nosotros sabemos que este f de x es y lo escribo como 1 menos la raíz de 1 menos x al cuadrado. Ahora este y que está aquí, yo el 1 lo escribo puesto acá, escribo menos 1, lo elevo al cuadrado. Aquí me queda menos la raíz de 1 menos x al cuadrado y lo elevo al cuadrado. Cuando sacamos las cuentas, esta expresión que está aquí la voy a dejar como tal. Pero del lado derecho, el cuadrado negativo acá queda positivo. El cuadrado cancela con la raíz y me queda 1 menos x al cuadrado. Si esta parte se reescribe, quiere decir que al pasar el x cuadrado para la derecha me queda x cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 1, que es el que tengo yo aquí. Y ustedes dirán, ¿y eso qué representa para nosotros, profesor? Resulta que si yo hago una circunferencia, por ejemplo, hago esta circunferencia, y yo vengo y ahora voy a trazar los ejes, y digo, trazo el eje X, y trazo el eje Y, y me voy más abajo, perdón, perdón, aquí. Aquí voy a trazar el eje X, este que está aquí lo vamos a quitar. Este lo quitamos. Ustedes dirán, ¿y eso por qué, profesor? ¿Por qué está haciendo la circunferencia de esta manera? Ah, porque aquí yo tengo X, aquí yo tengo Y. Y si ustedes ven aquí, la función que me dieron es esta. Y cuando yo lo llevo a esto que está acá es una circunferencia. Pero como es positiva y está centrado en el origen, resulta y acontece que solo llega hasta aquí. Es decir, que toda esta parte hay que borrarla y toda esta parte hay que borrarla. Entonces, la curva de la función que nosotros estamos estudiando es esa curva roja que yo tengo aquí. Y esa curva roja para nosotros es igual a 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Bueno, hay unas propiedades para la continuidad que se cumplen igual que como la parte de los límites. Y solo las voy a colocar aquí para que la tengamos pendiente cuando estemos estudiando las continuidades. Esas propiedades las voy a poner aquí. Vamos a ampliarlo un poco. Y aquí lo que me dice simplemente es que si yo tengo dos funciones, la f y la g, y yo digo que ellas son continuas,
en x igual a y me dan una constante c, entonces se cumple de que cada vez que yo sume las funciones, esas funciones van a ser continuas. Cada vez que yo las reste, eso va a ser continuo. Cada vez que las multiplique, eso va a ser continuo. Cada vez que multiplique un escalar por una función y la función es continua, el resultado es continuo. Y cada vez que yo las divida, siempre y cuando la función del denominador sea diferente de 0, eso también me va a dar a mí una continuidad. Ahora, existen funciones especiales con las cuales nosotros podemos estudiar las continuidades. Entonces, hay una definición o un teorema muy práctico que me permite a mí de una u otra manera ver cómo se comportan las funciones. Si nosotros podemos asimilar aquí esto, aquí lo que me está diciendo es que cualquier función polinomial, y la voy a subrayar, cualquier función polinomial es continua en todo su dominio. Y también podemos tener que cada función racional también es continua. Eso sí, siempre que esté definida en algo muy importante. ¿En dónde? En su dominio. Y estas son las palabras claves donde hay que tener claridad a la hora de analizar nosotros funciones de esta forma. Con esto se puede generalizar otras cosas. Por ejemplo, fíjense que no estoy tomando todas las definiciones porque estoy tomando solo las que más me interesan a mí para poder estudiar. Y voy a considerar esta que también es potente. Esto me va a permitir a mí estudiar luego la parte de las derivadas y otras funciones más adelante. Voy a pegar aquí y vamos a acercar para acá esto. Vamos a alargarlo un poquito más para acá. Y vamos a ampliarlo aquí. Fíjense que aquí lo que estoy diciendo yo en esta parte es que los siguientes tipos de funciones son continuas en todos los números de ¿dónde? Acá, de sus dominios. Entonces voy a tener la polinomial, las racionales, la raíz, las trigonométricas inversas, las exponenciales y las logarítmicas. Entonces, uno podría decir, profesor, ¿y cómo se puede ver esto? Bueno, con un ejemplo. Yo voy a colocar aquí un ejemplo y vamos a analizarlo aquí en un momento. Entonces lo voy a pegar aquí. Entonces vamos a pegarlo. Y lo voy a pegar por acá. Vamos a ampliarlo. Está muy grande. Bueno, no importa. ¿Dónde es continua esta función? Entonces uno comienza a analizar. Resulta que esta función tiene un numerador. Y si nosotros observamos el numerador, tengo el logaritmo de x, que es este. Y también tengo la tangente a la menos 1 de x, que es este. Recuerden que la tangente a la menos 1 es lo mismo que escribir el arco tangente de x. Y en el denominador tengo la función x al cuadrado menos 1. Y eso hay que analizarlo claramente. Entonces uno viene y dice, entonces ¿cómo voy a estudiar esto? Primero empezamos con el logaritmo. Si yo tengo el logaritmo de x,
Nosotros sabemos por el cálculo de las gráficas de las funciones de los logaritmos, que esto, que es el argumento, ese x, tiene que ser mayor que 0. Ahora, cuando yo estoy estudiando la tangente a la menos 1 de x, que es igual al arco tangente de x, esto lo que quiere decir es que aquí, en este valor de x, el x va a pertenecer al conjunto de los números reales. Es decir, que la tangente arcotangente es continua en todos los reales. Uno puede como tratar de hacer un gráfico alusivo para analizar qué es lo que está ocurriendo en esto. Yo tengo aquí mi recta real, por acá coloco menos infinito y por acá coloco más infinito. Voy a marcar en azul donde es continua la función arcotangente. Es continuo en todo, en todas estas rayitas azules que están acá. Yo voy a establecer ahora por acá, por el centro, voy a establecer el 0. Pero resulta que la función coseno es mayor que 0. Es decir, que los valores están acá. Ya cuando me doy cuenta de que aquí hay una intersección de dos soluciones, yo puedo decir aquí que el numerador es continuo para los x que son mayores que 0. ¿Por qué? Porque son las dos partes comunes. La parte común tanto para la arcotangente como para el logaritmo. Pero tengo un problema porque en el denominador, que es x cuadrado menos 1, uno dice acá, por otro lado, x al cuadrado menos 1 tiene que ser diferente de 0. Quiere decir que x tiene que ser diferente de más o menos 1. Uno puede escribir nuevamente la recta real. Uno puede indicar por acá tiene menos infinito, por aquí tiene más infinito. Ya sabemos que la solución de esto comienza por acá, por el 0, y que se van a todos los valores de acá. Como me están viniendo a mí los valores de x que son diferentes de menos 1 en el denominador, yo puedo decir que aquí, en este punto, cuando x igual a 1, este punto que está acá va a presentar un problema. Este punto no va a estar. Entonces yo puedo establecer en todo caso un intervalo. Entonces puedo decir de que finalmente la función dada es continua en un intervalo que comienza en 0 y termina en 1, abiertos. ¿Ok? Y también eso va a estar unido a un intervalo que comienza en 1, abierto, y se va a más infinito. Quiere decir de que aquí, en esta parte que yo tengo acá, la función es continua. Fíjense que existe una relación muy clara para esas expresiones, para estudiar la continuidad de una función. Voy a tomar otro concepto que necesito, otro teorema. Ese teorema tiene que ver con las composiciones. Escribir simplemente aquí de manera usual y forma muy rápida. La vamos a pegar aquí y la vamos a aumentar. Y aquí lo que me está diciendo es que si yo tengo f y digo que ya es continuo en un número b, pero el límite de una función me da b, es porque yo el límite se lo puedo aplicar a b y se lo puedo aplicar a g, como si fuese una composición. Hay otro teorema más potente aún que sale de esa misma definición, que lo que me dice a mí en esencia, como teorema,
me dice que si la función es continua en x igual a a y f es continua en g, entonces la composición es continua en a. Esos son, vamos a decirlo así, expresiones que nosotros vamos a estudiar más adelante. Hay un teorema del valor medio que lo voy a indicar también en esta parte. Para eso vamos a tomar otra hoja y lo voy a hacer aquí. Hay un teorema que es bien potente que nosotros lo vamos a utilizar más adelante, que se llama el teorema del valor intermedio o el teorema del valor medio. Lo voy a pegar aquí, lo vamos a reordenar. Ya. Y ese teorema del valor medio lo que dice es que si yo tengo una función que es continua en un intervalo cerrado y n es un número que está entre las dos imágenes de f de a y f de b, pero las imágenes son diferentes, entonces va a existir un número c que cuando yo evalúe con la misma función me va a dar un valor de n. Indudablemente de que eso tiene una interpretación geométrica que es prácticamente lo último que vamos a plantear hoy para que ustedes visualicen esto. Aquí voy a pegar la interpretación de esas dos expresiones. Vamos a ampliarla. Vamos a subir un poquito. Vamos a ampliarla para acá. Bueno, si ustedes ven ahora aquí, resulta de que la función y igual a f de x es la que está por aquí, la que está en azul. Pero la misma función b, la misma función f, ahora es esta que está aquí. Quiere decir que entre la línea verde y la línea azul, yo tengo otra función y esa es la función n. Y fíjense que aquí también está ocurriendo lo mismo. Eso tiene una generalidad que es la que vamos a colocar ahora. Esa generalidad lo que me está diciendo a mí es lo siguiente. La voy a poner por aquí abajo. Ya va. Aquí está. Entonces aquí lo que me dice esta, vamos a ampliarla. Fíjense que yo tengo aquí un intervalo cerrado que comienza en A y termina en B. Si yo hago la proyección de ese intervalo hacia la parte de arriba, fíjense cómo queda. Vamos a hacerlo punteado y con unos puntitos bien chiquititos. Aquí está. Llega hasta aquí. Y el otro punteado llega hasta aquí. Ahora, nosotros podemos observar claramente de que aquí esta línea azul que está aquí está por encima de n. Pero esta línea verde que está aquí está por debajo de n. Y sigue siendo dentro del intervalo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que estudiar en estas partes para poder estar claros en los ejercicios de esto? En esta parte no voy a hacer mucho hincapié, pero nos vamos a ir a la página, voy a anotarlo acá, ya va, discúlpenme jóvenes, nos vamos a ir aquí a la página 128
Y vamos a buscar los ejercicios que son los ejercicios 2.5 del libro de Stewart. Y de esta parte a mí me interesa que ustedes me analicen los ejercicios desde el número 14 hasta el número 40. Estos son los ejercicios que yo voy a pedirles a ustedes que me analicen para ver la parte de continuidad. No les doy más ejercicios porque necesitamos avanzar. Y la próxima clase que nosotros vamos a tener para construcción el miércoles y para electrónica el jueves, en esta parte que nosotros tenemos que destacar, yo necesito avanzar porque necesito entrar al tema número 3 lo más pronto posible. Entonces, la próxima clase vamos a ir rapidito con otros tipos de límites y entrar de una vez a la parte número 3, la unidad número 3 de esta parte de los límites de funciones de una variable. Bueno, vamos a dejar la clase por hoy hasta aquí. Voy a parar mi grabación.